es el mejor. Claudio es mi tiburón. Claudio, el mejor abogado en el podcast con Rauleto. ¡Claudio! Bienvenidos amigos, una noche más de nuestro podcast, el podcast más malo del mundo, conocido como Paren la Wear. Con ustedes, el hombre del Porsche, Raúl, su compañero y anfitrión de esta noche, en conjunto con el único, el inigualable, el tiburón blanco de Santiago Centro, el atómico y abogado favorito de todos, Claudio. ¿Cómo estáis, compadre? Bien, pues, aquí estamos, pues, viendo fogata, weón, está la real zorra, weón, aquí en Santiago, weón, está compleja la situación, pues. Aquí estamos, pero estamos bien, pues. Los vendedores de sartén están más felices que la cresta, pues, weón. Bueno, y las vendedoras de olla, weón, están pero terribles, pues, weón. Puta, weón, los gitanos están cagados de la risa vendiendo weón de cobre, weón. Weón, él dicen que el cobre subió. Sí, pues, weón, por esa misma razón, pues, weón. Oye, Pero compadre, tenemos un cuéntame. programa muy interesante el día de hoy, pues, weón. La dura, weón, ¿qué chucha pasó, weón, en este pueblo, weón? Puta, weón, está la cagada con estos temas que están menos de contingencia, así que Paren la Wear siempre hace un esfuerzo y trae a los mejores invitados, pues, weón. Ah, weón, es que tenemos un invitado de la Universidad de Plaplac, weón. La verdad. Sí. Bueno, de hecho, weón, la Universidad de Plaplac tiene como varias sedes, weón, en todas partes del mundo, weón. De hecho, este invitado es un sobreviviente desde la Tierra que fue azotada por el COVID. Weón. Sí, weón, este weón viene, weón, de una península, weón, pero traía desde Plaplac, weón, pero desde España. El mago enmascarado. El mago enmascarado, el hombre que no tiene cámara. Sí, exacto, weón, no tiene cámara. Dale. Así que le damos la bienvenida a un amigo entrañable, weón. Ya que vos invitáis a tus amigos, weón, yo también puedo invitar a mis amigos, pues, weón. Así que El único amigo interesante que tenéis, pues, weón. el único weón bacán, weón, que quiere Bacán, conversar weón. estos temas, pues, weón. Puros pelmazos de amigos, pues, weón. Este es el único interesante. Puros weones pesados, weón, pasado a caca. Así que decidí invitar a un amigo que estudió en la Universidad Plaplac de Cataluña. El weón igual le pega al fútbol, es medio malena, eso sí, pero igual le pega, ¿cachai? Y estudió en Aplaplac, pero de Barcelona. Por allá hizo su estudio y puta quiso participar en este programa, pues, weón. Así que le damos la bienvenida al gran profesor que de distintas casas de estudio en este terruño. Así que le damos una bienvenida a Álvaro. Álvaro, ¿cómo estáis, weón, amigo? Hola Claudio, hola Raúl, puta, orgulloso de participar en este Tolerancia Cero versión Zoom que ustedes están implementando y que lleva la pauta nacional, weón, para toda la semana. O sea, después Carlos Peña va a escribir su columna en base a lo que nosotros comentemos. Así que muchas gracias por darme unos minutos de poder participar acá. No, gracias, compadre, weón, por poder ilustrarnos, sobre todo en estos temas medios candentes que están ocurriendo ahora, con algunos temas importantes que vamos a empezar a tocar, pues. Puta, vale por aceptar la invitación. En realidad es un orgullo tenerte acá. Así que vamos a tocarte los temas. Así que dando unos minutitos y seguimos conversando, pues, bueno. Para que el público sepa, y no siempre tenemos un invitado tan destacado en este podcast, pues, así que... Oye, vamos, antes que sigamos, vamos con nuestro invitado a hacer unas pequeñas menciones. ¿Qué te parece, compadre? Antes que le demos a nuestros auspiciadores. Vamos a darle ahí la auspiciar a IPA Socks. Si quieres los mejores calcetas, los mejores productos para vestir, usa IPA Socks. IPA Socks trae los mejores calcetas y buzos deportivos. Métete a @IPA Socks en Instagram o visita en Facebook IPA Store y cotiza los mejores productos para ti. Viste con estilo, viste con IPA Socks. ¿Manejaste con los ojos cerrados? Te invitamos a que conozcas el gran servicio de abogado para tu choque. Si tienes algún siniestro, no tienes seguro, te invitamos a contactar con Abogado para tu choque en Instagram, @abogado para tu choque. O llama a los teléfonos más 569-9347-8937. Los mejores abogados con más de 8 años de experiencia en temas de tránsito. Te invitamos a que converses con ellos si tienes algún problema. Recuerda, tienes que manejar con los ojos abiertos. Si no, Abogado para tu choque es la solución. Exactamente. Oye, entremos con Álvaro ahora, pues.
Dale, vamos con él. Compadre, ahí Claudio te ilustró el sable antes de partir en la reunión de pauta, que erais seco con el tema de la AFP y tenía hasta aunque no se ve ahí, tiene una pequeña grutita con tu foto, compadre, de la AFP. No, que es el problema de creerle a Claudio, pues, bueno. Ese es el problema. Pero ya, dale. Compadre, ¿tú nos podrías explicar más o menos qué es el tema de qué es lo que esto que es la AFP? Porque antes existía, tengo entendido que el Montepiado y después pasó el tema de la AFP. Yo creo que la gente no tiene tan claro, cacha algo de lo que es la AFP, que sabe que le van a devolver lo que es la plata el día de mañana a su jubilación, pero ¿tú podrías explicar más o menos qué es realmente lo que busca el fondo de pensiones? Puta, claro que puedo. Igual eso, en verdad, te lo explican recién en las universidades, bueno, en los institutos. Si es que... y ese es el gran problema, creo yo. O sea, nosotros tenemos si te tocó un profe buena onda y que sepa, no, pero te lo digo en el colegio, bacán, pues, bueno, pero en la práctica eso no se pasa en el colegio. Y si se pasa, como te digo, no es parte del programa. Entonces en la práctica tú salís del colegio siendo adulto, legalmente, o sea, podéis votar, bueno, podéis manejar, te podéis ir preso, podéis tomar drogas legales como el cigarro, pero no tenéis pico idea de lo que, y disculpen el chilenismo, que es la seguridad social en Chile. La seguridad social en Chile en la práctica no existe. Porque nosotros, y Claudio, que abogado, podrá entenderlo también mejor, a pesar de que yo lo estoy hinchando porque estudie auditoría, pero el güey no me hace caso. No sé sumar. Pero el Excel lo hace por ti. No, si tampoco sabemos. Está cagado, pero el sistema, la AFP, corresponde a todo lo que nosotros denominamos las leyes de seguridad social. De ahí viene el debate sobre si es o no seguridad social. Lo podemos hacer, ¿cachai? Pero en la práctica lo que hacen la AFP son las administradoras de fondos de pensiones y se preocupan específicamente de la previsión de la gente. ¿Y qué es esto? Es cuando jubilamos, los hombres a los 65 años todavía y las mujeres a los 60 años todavía. Digo todavía porque efectivamente esto es dinámico, claramente, y puede cambiar yo que tengo 34, yo creo que cuando yo llegue a los 65, los hombres no vamos a jubilar a los 65. No, claramente. La realidad va a ser esa. ¿Cachai? Vamos a jubilar un rato después. 70 o 68 años. Claro, nos guste o no nos guste, vamos a tener, o da lo mismo. En la práctica, nadie jubila a los 65. Sí, tú vas acumulando, que es y en esto, y disculpen que haga la introducción de una forma tan larga, pero hay que darse una vuelta antes de llegar aquí a una FP. La pregunta es simple, pero la respuesta no es tan simple, o no es tan sencilla. Porque en la práctica, pues debería ser simple, pero para eso hay que explicarle de nuevo a un cabro de 18 años, que no son tan pocos, me refiero, que no son tan pocos los que salen del colegio y se ponen a trabajar, cada vez son menos afortunadamente, me refiero que tienen más preparación. Se ponen a trabajar y ellos lo que van a recibir, van a negociar, es un sueldo líquido, quiero tanta plata. Pero para la empresa, ese sueldo líquido, involucra sumarle 20% más, que corresponde a lo que es el sueldo bruto. De ese sueldo bruto te calculan un 10%, y ese 10% se pasa directo a la AFP. Esa plata es tuya. Tuya, amigo, tuya, amiga, es tuya, de nadie más. No es de la AFP. La AFP lo que hace, en la medida de que tú trabajes todos los años, como el cordero que tienes que ser para este sistema, trabajes 45 años, que sería lo ideal, ¿sí? Aproximadamente, y no estoy cuidando, ese sería el 40-45 años sería lo ideal. Mes a mes, la AFP va a recaudar, ojo, y no voy a decir el concepto sacar, y no voy a decir el concepto robar, porque estamos hablando bien en esto. Va a recaudar ese 10% que tú no lo ves, no tienes idea, literalmente, no pasa por ti, sino que simplemente tu empleador se lo pasa a la AFP. Adicional a eso, la AFP te va a cobrar una comisión por administrar ese fondo, que puede ser entre un 1 y un 2% aproximadamente. La más barata, en el último tiempo era Provida, creo, o Modelo una de las dos. Sí, era como uno, o menos de uno. Quizás. Era 0,98, 1 o 1 cerrado.
Y las más caras ya son las más conocidas, pues Habitat, Cuprum... Aguante Pellegrini. Claro. Ese mismo. El punto es que la AFP va agarrando toda esa plata, tú vas juntando, puta, y la idea es buena, pues. Todos nosotros vamos juntando en nuestra cuenta. Después voy a explicar por qué la idea no resultó, pero ya. La idea era buena, agarramos, puta, un cabro que entra a trabajar que sale a los 23, empieza a trabajar a los 24, tiene que trabajar hasta los 65, por lo tanto trabajó 41 años, y fue mes a mes echándole un 10% a esta hoguera. La AFP, como tienen mucha plata, porque manejan mucha plata, muchos millones y millones de dólares, una cantidad horrible de plata, tienen buenas rentabilidades, tienen buen poder de negociación, entran en buenos negocios, luego hay que se te abre cuando tenés plata, pues, bueno, pero ellos entran por buenos negocios porque manejan la bolsa, pues, bueno, porque son eso mismo, corredores, entonces pero da lo mismo. Hacen su pega, en realidad. Sí, hacen su pega muy bien, ojo. La pega que están mandatados a hacer, que el Estado les mandató a hacer, es muy buena. Entonces, es como que tú vayas a un casino con $1 millón. Claro. Puta, vaya a perder un par de manos, vaya a perder 10 manos si quieres, 20 manos, pero nunca te vaya a quedar en pelota. Y en algún minuto, al final de la noche, vaya a ganar. Claro. Vaya a salir con más plata de la que entraste. Eso es el juego de la AFP. Vaya a tener momentos en que puta te va a ir a la mierda, como en esto. ¿Cachai? La bolsa se fue a la mierda, entonces la AFP se fue a la mierda, a nivel mundial y a nivel nacional. Pero al final de los 35, de los 40, 41 años que vos trabajáis, vaya a salir bien. Vaya a ganar más, vaya a tener más plata en tu fondo. Está estudiado que en un promedio más o menos de la plata que juntáis llegar a los 65 años para los hombres y 60 para las mujeres, es de aproximadamente 70% te lo juntó la AFP. Y 30 lo aportaste tú con esta hueá mensual que le vais poniendo. O sea, en términos objetivos hacen bien la pega, son buenos corredores. Sí, son muy buenos para hacer esa pega. Pero eso no significa... Pero eso es la AFP respondiendo a la pregunta 1 que hizo Raúl. Puta, ¿qué es una AFP? Es la que administra esa plata que tú le entregáis el 10%. Ojo, tu amigo, tu amiga no le pagan ese 10% a la AFP. Es tuyo. La AFP simplemente lo recauda. Lo que tú le pagas a la AFP es la comisión. Es la comisión. Es lo que se denomina como comisión. Y esa comisión corresponde a un 1% de tu sueldo. Por lo tanto, tú prácticamente de cada 10 pesos que le ponía a la AFP, le pagáis además 1 a ellos para que te administre este fondo y te lo haga crecer. Ahora, en base a lo que estaba introduciendo Claudio, ese es el pilar fundamental de nuestro sistema de pensión. Y ahí está el gran error, ahí donde nos quedó la cagada. Para una moto. Entonces, objetivamente, la AFP lo único que hace finalmente es recaudar por obligación legal para tener algo para el futuro, cuando seamos viejos, y finalmente la AFP juega con esos montos de dinero. Eso es objetivamente. No entremos a calificar si corresponde o no a una protección social, si eso efectivamente me va a servir para cuando yo sea viejo y no trabaje, pero la AFP en términos objetivos, lo que yo le paso me lo multiplica. Claro. La pregunta es, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, claro, tú explicabas bien que en definitiva son corredores de nuestro 10% y lo hacen crecer como tú bien mencionabas, pero ¿qué ocurre en definitiva cuando a eso les va mal, por ejemplo ahora? Porque el que va mal, mi fondo de pensión o lo que yo tengo acumulado empieza a disminuir, pero la AFP no pierde, ¿cachai? Y eso yo creo que es como el gran tema de discusión, en que es una entidad que siempre es win-win, o sea, si les va bien, ellos ganan más, y si les va mal, ellos siguen ganando. No así en el caso de uno, que lo que tengo va a ir disminuyendo para mi futura jubilación, por ejemplo. Sí, y por eso decía, en el corto plazo, sí. En el corto plazo es verdad, vaya a perder. ¿Cachai? Vaya a perder. Pues ahora en esta pasada vamos a perder todo, bueno. En todos nuestros fondos de pensiones van a bajar. Pero yo no sé qué edad tenés tú, Raúl. Te veo un hombre joven, exitoso, buen mozo, tiene porte, guapo, claro, que podís lavar ropa en ese abdomen, seguro. Entonces, podéis planchar en ese cuerpo. Y bien, pero... Activación máxima. Lo lograste, pero está bien. Yo tengo 34 años. Bueno, esta bajada ahora me va a pegar.
pero tengo 30 años para salir del casino con plata. Claro. Entráis con mucha plata al casino, al final de la noche vais a salir con más plata al casino. Y a lo que voy con este ejemplo es que finalmente cuando yo me vaya a jubilar, la AFP me va a decir, puta, ¿sabes qué? Tú pusiste 10 o puta, no sé, pusiste 3 y yo puse 7 a través de mi rentabilidad. Y eso va a pasar porque finalmente son muchos años. En Chile o en el mundo en general, la economía sube en 30 años, va a subir, siempre va a subir. Va a haber momentos en que va a bajar, va a tener como ciclos negativos, porque es parte de la huevo. ¿Ya? Entonces, en ese caso lo que vamos a encontrar es que a todos, en la realidad, en el largo plazo, vamos a tener más plata. Pase lo que pase, vamos a tener más plata. Pero en esta pasada vamos a perder, en una pasada chica vamos a perder, en este año 2020 vamos a perder, muy posiblemente, pero puta, al final de nuestra vida laboral vamos a ganar, vamos a tener más plata de la que nosotros le pasamos a la FP. La FP nos va a devolver más ganancias que eso. Y ahí es donde hay que hacer el ojo. En términos de números, ese fondo va a subir. Y yo no es que me quiera agrandar con esto, pero yo tengo formación financiera. Y si a mí me hubiesen pasado esa plata desde cabro chico, desde que empecé a trabajar, posiblemente nunca lo hubiese hecho crecer como la AFP. No, porque la gracia de la AFP ocupa un poder de negociación de que no llega con mi 10% nomás, llega con el 10% mío, tuyo, de Claudio, de Juanita, de Pedrita, de todos, de María de los Ángeles, todos, ¿ya? Dale. Pero ya, al final existía antes el famoso tema del Monte Piado. Yo trabajo mucho con prevención. Y bueno, siempre tengo tatita, y decían que antiguamente los Monte Piado eran lo mejor y que después pasó el gobierno del Tata Pinocho y que en definitiva esta weá vino a dejar la cola. Entonces, ¿cuál es el pro y el contra de la AFP actual versus lo que quieren algunos, y que he escuchado algunos parlamentarios del famoso Monte Piado antiguo y que todos pongamos para los que vayan saliendo? El ISP. Exactamente. A ver, la principal diferencia es que toda la plata que nosotros vamos juntando va a nuestra cuenta personal, administrada por la AFP, y por eso le pagamos, pero va a nuestra cuenta. Es única. ¿Cachai? No va a la cuenta del vecino, va a la cuenta nuestra. Si tú juntaste 10, vas a tener una pensión X. El que juntó 100 va a tener una mejor pensión que tú, y así sucesivamente. Lo que antes hacía, ojo, el Monte Piado todavía existe en las Fuerzas Armadas. Sí, no, claramente. Y hay un sistema de reparto en las Fuerzas Armadas. Lo que antes hacía era que juntáramos toda la plata y vamos pagando pensiones más bajas, pero pensiones igualitarias, más o menos, para todos, ¿ya? Y eso en el mundo empezó a quebrar, antes que en Chile. El tema de nuestro país, y como siempre, y Chile, 210 años de historia, siempre la misma wea. Somos un país que no se ha sentado, nunca, jamás, en la historia se sentó con todos los actores sociales a conversar qué guay quería del país. O sea, de partida celebramos una fecha en donde, un grupo de tipos que tenían el poder, que era el 18 de septiembre, el papá de Carrera, weón, el papá de Rodríguez, Mateo Tori Zambrano, esos viejos estaban sentados en la Junta de Gobierno, weón. ¿Cachai? Entonces, de ahí para adelante, todas las decisiones siempre han sido tomadas, weón, por la misma élite. Obviamente ya no está el bisnieto ni tataranieto de Carrera, ni el bisnieto ni tataranieto de Rodríguez. Ya no existen esas familias posiblemente con tanto poder. Claro, pues, pero hay otras familias que tienen tenido siempre el mismo poder. O sea, weón, los Alessandri son una casta. Sí, pues, y lo podéis mirar como queráis, pues, weón, ¿cachai? Vais a tener siempre un diputado Alessandri, un alcalde Alessandri, y de vez en cuando te sale un presidente Alessandri, ¿cachai? Sí. Entonces, siempre son los mismos hueones que se han tomado las mismas decisiones. La AFP fue implementada en dictadura, las ISAPRE son implementadas en dictadura, ¿ya? Entonces llega un momento en que no conocen cómo la realidad hasta que explota en la cara, hasta que explotó 40 años después. ¿Por qué explotó? Porque la gente que empezó a juntar su platita, el 10% de la persona que gana 400 lucas son 40 lucas nomás, claro. Aunque trabajís 40 años, sigue siendo 40 lucas al mes nomás, ¿Qué pensión puede asegurarle a alguien que te ahorró 40 lucas al mes? Ninguna,
Claro. Ninguna. Claro, Es que por eso te decía, como tú bien pusiste el ejemplo de las Fuerzas Armadas, que el Monte Piado, y la gente está alegando porque quieren tener como en definitiva esa misma jubilación que las Fuerzas Armadas, que el viejito, el milico que lleva 30 años ganando, no sé, por un palo y medio, por ejemplo, se jubila con un palo 2 o un palo 3. Entonces, versus nosotros, o el común de los civiles, que ganamos como, no sé, pues como el sueldo, por ejemplo, de Claudio, de 2 palos y medio, y termino jubilando con 500 lucas, ¿cachai? Eso yo Ya, creo, sí, te cacho. esa es como la controversia de por qué la AFP no puede llegar a esa igualdad, en definitiva, porque uno se quiere jubilar realmente, porque pasa que la gente no se quiere, me pasa a mí, yo tengo hartos viejos que están jubilados y siguen trabajando, porque su jubilación en definitiva es una miseria, y ellos trabajaban por 800 lucas y terminan ganando la mitad, un poco menos, quizás sea por su trayectoria profesional, como tú bien mencionas, pero pucha, entre ganar 800 y jubilarse, de repente hay viejos que se jubilan y siguen trabajando por lo mismo, entonces es como la discusión, creo yo, que sienten ahí los chilenos. Mira, el tema es que, a ver, a nosotros los que somos partidarios de un sistema mixto, y después voy a explicar por qué. Yo en lo particular no soy partidario de un sistema mixto solamente, sino tripartidario, tripartito. Esta mentalidad que se llama en la universidad. Es que se nos acusa de pocos reales. Y yo creo que en el fondo eso ha sido bien dicho, porque puta, hemos sabido vender mal esta historia. Pero hay otro punto que es fundamental, que en esto lo quiero decir. Las AFP eran un sistema poco real en sí. Porque si nosotros esperábamos con nuestro nivel de sueldo, con nuestro nivel de informalidad, porque la persona que gana 800, y pasa mucho en Chile, y ojo, lo podrían saber ustedes, sin duda lo saben mejor que ustedes que yo, te dicen, puta, hágame el contrato por el mínimo y el resto me lo pasa en negro. En bono. Claro, en bono. Entonces, tú no impusiste esa otra hueá, no impusiste las 500 lucas, ¿cachai? Impusiste solo las 30 lucas. Cuando vas a imponer 30 lucas, estás ahorrando vas a imponer 300 lucas, estás ahorrando 30 lucas. Vaya a llegar a una jubilación de mierda. Claramente. El punto es que la AFP se le está pidiendo algo para lo cual nunca fueron creadas. Las AFP tienen que administrar tu fondo de pensiones. Pero no son un sistema de seguridad social. Saquémonos esa hueá de la cabeza. No pueden ser un sistema de seguridad social, porque en la práctica no están hechas para eso. Si a la AFP les pagáramos para que nos aseguraran pensiones dignas a todos los chilenos y a todas las chilenas, podríamos hacerlo. Perfecto. Bien, hagámoslo. ¿Ya? Maravilloso. Hagamos las bolsas porque no están haciendo la pega. Pero en la práctica yo agarro el número, veo para lo que fueron construidas y están haciendo la pega. El problema es otro. Y no tiene ojo, tiene que ver porque son parte del sistema de pensiones. Pero el problema no son las AFP, el problema es el sistema de seguridad social, que está totalmente quebrado en Chile. Y no por temas de plata, está socialmente quebrado. Porque yo no le puedo decir a una persona que gana 165.000 pesos de pensión, porque esa es la pensión que más se repite en nuestro país, cercana a los 200.000 pesos. Yo no le puedo decir a una persona que gana 200.000 pesos de pensión. ¿Sabe qué? Usted tiene 65 años, se sacó la cresta 40 años de su vida, pero su pensión es de 165 años. Me va a decir, pero weón, si yo seguía trabajando por el mínimo, ganaba el doble de esto. ¿Cómo es eso posible? ¿Para qué me sirvieron trabajar 40 años? A mí la AFP me prometió una pensión. Me prometió que iba a hacer crecer mi fondo de pensiones. Sí, lo hiciste, pero en el año a esa persona... 2020. No, pero lo hizo. La AFP le hizo crecer el fondo de pensión. Pero ya basta de tecnicismo, porque socialmente este sistema está quebrado. Totalmente. Perfecto. Entonces, partiendo de esa base que entendemos cómo funciona la AFP y al problema que tenemos hoy en día, que nos explota en la cara, finalmente la AFP hoy, para enfrentar este tema que es a lo que nos lleva la discusión del día de hoy, es porque finalmente la AFP tiene plata, estamos enfrentando una pandemia, y ahora mi pregunta que me surge, si la AFP me hace rentar, ¿se podría decir entonces que es conveniente echarle mano a las platas que yo tengo ahorradas obligatoriamente en mi AFP?
Porque esa es la discusión que hoy en día, independientemente que evidentemente vamos a entrar a la discusión si el gobierno lo ha hecho bien o hemos sorteado bien esta crisis que enfrentamos hoy, que ya llevamos 3 meses, un poco más, desde el 18 de marzo que se declaró el estado de excepción. Finalmente aquí tenemos plata fresca, en donde todos los chilenos necesitamos lucas, o la gran mayoría, quizás algunos no lo necesitarán o no, pero aquí hay plata fresca. Y el retiro de esa plata finalmente nos va a afectar o no en el futuro. ¿Cómo funciona el sistema? Entendiendo cómo funciona el sistema y cómo le he explicado tú. Si yo retiro plata hoy en día, ¿eso nos favorece o no nos favorece? Porque esa es la respuesta, o esa es la discusión, tratando como teórica. ¿Qué opináis tú respecto a esto? O sea, ¿cómo podemos enfrentar esta discusión, finalmente? A ver, hay dos cosas. Primero, vuelvo a caer en lo mismo. La respuesta tecnócrata te va a decir que... Sí, vamos con la tecnócrata. En la mayoría de los casos, en la gran mayoría de los casos, conviene mucho más aceptar la plata del gobierno. Ya. Sin duda. O sea, tú vas a perder una rentabilidad importante, no sé si importante, pero vas a perder una rentabilidad real. ¿Cachai? Y eso porque parte de tu fuente. De tu fondo y eso es porque vais a tener menos plata que invertir, entre comillas, y vais a tener menos plata para ganar. Eso es simple, eso es simple. Esa es la respuesta tecnócrata. Vaya a pasar de 100 que podías invertir, vaya a pasar a 90, porque te quedaste con el 100%. ¿Cuál es la parte real y la parte social de este cuento? ¿Y por qué la gente ayer, no sé si les pasó en sus barrios, pero bueno, ayer la gente salió a cacerolear con una furia, weón? Por eso, lo que pasó después, weón, con la quema de cosas, la gente salió a quemar, estaba con una rabia, porque en el fondo está con rabia con el sistema de AFP. Ya la gente no te acepta argumentos técnicos porque siente que la AFP le saca plata todos los meses y le devuelve una miseria de pensión. Y todos tenemos a alguien que tiene esa miseria de pensión. Un abuelo, una abuela, un papá, una mamá, un tío, un amigo, el hijo de un amigo, el papá de un amigo, lo que queráis. Está. Alguien conoce a alguien que tiene una mierda de pensión. La gente ya no te acepta el discurso técnico, ya no te acepta el argumento técnico. La gente quiere quitarle esa plata al FP porque dice, weón, esa plata es mía. Me enseñaron que es mía y es solo mía. Entonces, cuando yo veo una persona que, weón, tiene 30 millones de pesos en su FP, 30, cacha, la guay, tiene 30 millones de pesos en su FP, ¿ya? Y está a, no sé, 7 años de jubilar, tiene 58 años, un hombre, o tiene 53 años, una mujer. Y le va a decir, puta, weón, aquí puedo llegar y sacar 3 palos, los va a sacar al tiro. No lo va a dudar, porque en la práctica esa persona ya tiene una mierda de pensión. Pero no, ¿tú crees que esa persona hace ese análisis? No, pues no lo hace. No lo hace, pero sabe que tiene una mierda de pensión. Sí. Lo sabe, eso sí te lo aseguro. Si sabe que tiene una mierda de pensión y no sabe que va a perder rentabilidad, no le importa tampoco, porque la práctica es decir, saco el 10% y voy a tener una mierda de pensión. No lo saco y voy a tener una mierda de pensión. Da lo mismo. Y ya esa gente perdió la pega, ahora posiblemente estamos pensando que vamos a tener un desempleo cercano al 20%. Entonces, por lo tanto, puta, bueno, entre sacarlo y no sacarlo, mejor lo saco y sobrevivo con eso. Entonces, son 3 palos ahora. La gente salió con una furia también porque ayer hubo un anuncio que dejaba fuera a una gran parte de la población, que son principalmente los que ganan entre 400 y 500 mil pesos. Y puta, ya pues, vemos como en esto vemos en la práctica estos fondos como una forma de poder salvarse. Eso. Sí. No, o sea, es totalmente válido. Es el gran problema que tenemos hoy, porque finalmente los fondos de pensiones es a donde podemos echar mano nosotros, individualmente, cómo podemos sobrevivir, entre comillas, a esta crisis. Ese es el punto. O nos rascamos nosotros con nuestras propias uñas, o finalmente el gobierno nos ayuda de alguna manera. Y esa fue entre comillas, el velo que nos vendieron, pues finalmente porque nosotros estamos con trabajos suspendidos, pero con nuestros fondos de la AFC. Pero, entonces, bueno, esa también es parte como del sistema no solidario. Está construido.
Finalmente tu seguro de cesantía lo juntáis tú, pues, weón. Finalmente tu pensión la juntáis tú, ¿cachai? Entonces, de una forma u otra, la gente aprendió eso, pues la gente aprendió eso y dijo, puta, si los fondos de pensión son míos, yo quiero ocuparlo ahora. ¿Cachai? Porque, puta, en 5 años más no me sirven. La urgencia es hoy. Ahora, puta, claramente es mucho mejor que el Estado ponga esa plata en base a lo que nos recauda por impuestos. Pero tomar en cuenta el 10%, la gente lo tomó como una decisión emotiva, una decisión política y una decisión social por sobre el argumento técnico, porque ya no queremos más. Bueno, yo puedo entender el argumento técnico por mi situación de privilegio, pero la gente en su cotidianidad no quiere argumentos técnicos, ya no quiere más tecnócratas, quiere decisiones políticas. Y no lo saben en el sentido que no saben que son políticas, la gente le tiene asco a la política ya. Pero todas las decisiones que estamos hablando son decisiones que tienen que ver más con el área política, más que con el área técnica. Eso es lo que quería la gente. Ahora, posiblemente, si me preguntáis a mí, si llegaba mañana o ayer el presidente y decía, ¿saben qué? Van a tener todo 500.000 pesos sin préstamo, a la gente primero escuchó préstamo también, sino que simplemente va a ir a las cuentas de cada uno de los chilenos, posiblemente nadie hueveaba con él. Nadie hueveaba con el 10%. Pero la tardanza, las urgencias, porque la urgencia de ver cómo la gente se va quedando sin pega, de ver cómo seguimos encerrados, hace pensar en que es mejor sacar la plata de la AFP. Y es porque finalmente a ti te enseñaron desde chico que esa era tu plata. Y finalmente yo tengo que echar donde está ahora. Es tu plata. Exacto. Entonces, finalmente también la gente no actúa bajo incoherencia. Po. Si a mí me dijeron que esa era tu plata, siempre la defendieron como que era tu plata, ¿cómo no la voy a poder ocupar? Exacto. Entonces, y ahora que te dijeron que la plata era tuya, que la lograste sacar o que la vayas a poder sacar, la urgencia siempre es mayor que lo importante. No debería ser así, pero en la práctica cuando la gente ve que se está quedando sin pega y sabe de que le puede costar encontrar pega de nuevo, prefiere sacar la plata ahora. Comprendo. Y yo creo que también ven ese tema y hacen ese cálculo y dicen, como tú bien mencionabas, que tengo 30 palos, me voy a jubilar con tanto, y a la larga, yo lo he escuchado en mi círculo laboral de los viejitos, dicen, con lo que tengo yo ahorrado, voy a ganar, si saco no voy a perder tanto, porque a la larga voy a sacar lo mismo que tener este famoso, ¿cómo se llama? Pilar solidario. Entonces me dijo, bueno, con lo que tengo ahorrado, que ahorré toda mi vida, si saco, tengo o no tengo, voy a sacar lo mismo que tengo en el pilar solidario, entonces prefiero sacarse, al fin y al cabo voy a sacar lo mismo. Sí, entonces, eso. Como eso. La mentalidad que están teniendo algunos, pues. Sí. Así que... Exacto. Oye, chiquillos, el tema está muy interesante, compadre, pero necesitamos ir a una pequeñísima pausa y volvemos a retomar ahí con nuestro gran amigo Álvaro, el único amigo decente que tiene Claudio, con temas coherentes. Más encima un mago enmascarado, pues, weón, porque no lo vemos, pues, weón. Esa es la weá, pues, weón. Entonces, al único weón simpático que me puedo conseguir y el weón serio que puedo hablar, pues, weón, porque tengo otros amigos que, weón, le envié esta weá y son peor que Cast, pues, weón. Sí, son terribles. No, te vamos a mostrar algunos audios que nos mandan los amigos de Claudio. Y le podemos contar algunas aventuras de Claudio en su infancia, que siempre son sabrosonas. No, pues sí, también. Álvaro también fue a la villa, así que no te preocupes, sí, también me fue a tirar un basurero y weá. Pero lo que pasa es que tú te habías ido. ¿Viste cuando te tiraste a las plantas y toda esa weá? No, este maricón me tiró al basurero. Ese es el problema. Ya. Vamos a ver y volvemos, pues, vamos a una pausa y volvemos. Vamos. Dale. Y después dicen que yo soy el ordinario y bueno, Pero yo soy el... Qué terrible. Refinado. Bueno, y con Magíster en Aplaplac, pero no importa. Aplaplac. Ya, dale. Vamos a una pequeña... volvemos. Ya. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a la base de entrenamiento de Activación Máxima. Les habla su amigo Nicolás para invitarlos a entrenar de lunes a viernes a través de nuestras clases online por nuestra plataforma de Instagram, @activación_máxima. Te esperamos, no te la pierdas.
Y estamos aquí de vuelta con el peor podcast del mundo, con la segunda patita después de la pausa, después de haber ido a evacuar un poco, ya que llamen a tomar algo, porque Álvaro no ha hablado mucho. Ya estoy chato de tanto escuchar a este weón. No nos deja ni opinar el weón. Tiene menos cagado el esfínter mi compadre Claudio, así que tuvo que ir al baño de urgencia. Sí, pero bueno, así es la vida de los viejos culiados, pero bueno. Y bueno, continuando con el tema, o con lo que conversaba Álvaro, en realidad Álvaro tiene razón un punto. Estamos como hartos de los tecnócratas, porque finalmente el tecnócrata siempre te dice qué es lo que hay que hacer, pero en realidad al momento de la verdad el tecnócrata finalmente se pasa por donde más le cae la realidad, po. En realidad, si tú me preguntas a mí, yo soy un tecnócrata. O sea, claramente le hago honor a mi apellido, a un diputado que está muy a caballo con la discusión. Igual de penca. Igual de penca. Pero en realidad, si tú me decías a mí, ¿retiramos o no retiramos los fondos? Claro, yo como tecnócrata te voy a decir, no lo retiremos, pues así voy a ganar menos plata. Pero en realidad, ¿cómo solucionamos este problema? El gobierno llega tarde, llega peor que Pepe Rojas, weón, para la Sudamericana. Llega tarde a todo lo que se le pide, pues, weón. Finalmente, ayer, o esta semana, tiró el bono, que básicamente va a ser casi el promedio que tú vas a sacar por tu 10%. Entonces la gente finalmente está aburrida. ¿Cachai? Está aburrida, que es lo que nos comenta Álvaro. No pensáis que esta cuestión es como una decisión netamente populista y casi a nivel político por parte, por ejemplo, de los partidos en contra del gobierno que estamos actualmente, porque claramente una opinión, yo lo veo como una solución sumamente popular, como bien decía ahí el presidente ahí el ministro de Hacienda, si mal no recuerdo, en la mañana, sí, decía que era una opinión que lo consideraba una opinión sumamente popular, porque en definitiva darle la opción ahí al gobierno, o sea, a la oposición en definitiva. O sea, si tú me preguntas a mí, yo en lo particular, yo sí creo que es una opción populista. Yo tengo una opinión súper radical finalmente de cómo se funciona la democracia. Yo no puedo tener un parlamentario, en realidad, porque cuando yo elijo un parlamentario, yo quiero que ese parlamentario actúe racionalmente y guíe mis intereses y guíe los intereses del resto de una manera racional, que tome buenas decisiones, porque si el parlamentario va a actuar desde el punto de vista de la emoción, a mí no me sirve. Yo necesito un bombero que no le tenga miedo al fuego. Si el bombero le va a tener miedo al fuego, no es bombero. Si el parlamentario me va a actuar desde la emoción, a mí no me sirve. Yo necesito que él tome buenas decisiones, porque esa es la democracia representativa, para mí, ojo. Porque si no, tenemos democracia directa, en donde me preguntan a mí mi decisión y yo voto, y nos ahorramos tantos miles de millones de dólares, weón, en tener un grupo de hueones en el Congreso. O sea, ¿está en contra de la vuelta que se dio la abuela Tsunade Giles por...? Sí, en realidad sí, estoy en contra por lo ridículo que fue. Yo le hubiera tirado la polera no más FP a Blumel. Porque ese weón también sí que se de vuelta. Yo le hubiera agarrado su polerita no más FP y se lo hubiera tirado en la cara. Creo que hubiera sido un gesto mucho más visidor que estar corriendo como Naruto, como weona. Pero en fin, cada uno expresa su felicidad, weón, como quiera en realidad. Yo le hubiera agarrado un par de puteadas y le digo, no me midas, y le tiro la polera no más FP. ¿Sí? Un derecho a la expresión ahí constitucionalmente. No sé, pues, Álvaro, ¿tú qué opinas desde tu punto de vista profesional? ¿Crees que la decisión que está tomando ahora el gobierno es netamente una presión popular, por así decirlo, de parte de la oposición? Que yo creo que la decisión no la tomó el gobierno hace rato. Y en materia política el gobierno lleva 10 meses sin tomar ninguna decisión en la práctica, sino que ha ido evitando más errores, ha ido intentando subsanar cosas que son estructurales en Chile, pero que este gobierno es parte de esa parte estructural, porque además son dos gobiernos, si Piñera ya se repite el plato. Entre ellas, o sea, finalmente yo hoy día pensaba, un plebiscito constituyente y ¿cómo se llama? Un retiro del 10% ya aprobado por lo menos en la Cámara de Diputados. Este es el mejor gobierno de izquierda desde el retorno a la democracia, no hay ninguna duda. Entonces, y por mí en buena hora, pero
pero la realidad es que el gobierno llega tarde a todo porque no estaba en su medida programática, se fue encontrando con una cagada que le quedó y que pudo manejar mejor, y te das cuenta de que las cosas que se intentan hacer ahora, Bachelet las quiso hacer. Sí me huele más a populismo cuando las cosas no son parte de tu ideario y las dices igual, o te vistes con términos que no son tuyos. Por ejemplo, lo de ciertos diputados del oficialismo, por este 10%, ciertos discursos me parecieron bastante populistas, pero yo en la práctica no le puedo pedir a Giles que se comporte distinto a cómo ella es y cómo ella llegó al Congreso. Exacto, o a Boric o a Camila Vallejo. La gente podrá debatir si es la mejor medida tecnócrata, desde el punto de vista tecnócrata, lo que votaron, pero nadie podría haber tenido alguna duda de que ellas o que ellos iban a votar como votaron, o que iban a tirar un discurso como el que tuvieron. Ahí me pasa un poco eso con, ya, está bien, queremos democracia representativa, pero hasta qué punto yo no hago responsable por quién voté en base a lo que me propuso. Bolsonaro o Trump pueden ser populistas de derecha, pero en la práctica están haciendo lo que prometieron y lo que los llevó a Washington y lo que le llevó a Brasilia respectivamente. O sea, son tipos que salieron con un discurso, que están intentando efectuar ese discurso, porque se tienen que quedar con ese electorado. El problema político de este gobierno es que en la práctica quiere vestirse con ropas que no le corresponden. Claro. Y encontró las soluciones desde la oposición, desde las ideas de la oposición, más que las ideas de su propio electorado. Entonces, el gobierno es una sede vacante desde el 19 de octubre del año pasado. En definitiva, como nunca quedan mal con nadie, una wea así. Es que ya no resulta, porque en la práctica les sale tan mal que quedan mal con todos. Porque ellos quedaron mal con todos, quedaron mal con su electorado, quedaron mal con la parte más radical de su electorado, que es la parte republicana, la parte de Kast, que al final hacen el aguante y lo defienden a abrazo partido cuando corresponde, cuando toman medidas duras, pero ahora es un gobierno totalmente inepto para ese electorado. O sea, no tiene mano dura, no pudo ganar una elección que era muy ganable, como la del 10%, se le descolocan todo, que haya habido Briones. O sea, al final el papelón que dio el gobierno, teniendo a 2, 3 ministros sentados en una votación y perderla, y que ni siquiera tenían que ganarla, sino que no perderla por tanto. Eso era simplemente, o sea, no perderla por tanto porque el quórum era alto, era preocuparte y no perderla por tanto. Entonces Piñera va a salir con un plebiscito constituyente que posiblemente nos lleve a un proceso constituyente, y va a salir con un muy posible retiro de 10%. Y esas no son banderas de la derecha chilena. No, claro. Pero él las va a sacar adelante. Entonces... que no le queda otra, en realidad. No le queda otra. La agenda se la movieron hace rato. Él tiene que aceptar la impopularidad. Claro, tiene que... O sea, y es que ya no acepta la impopularidad tampoco. Está en un momento en que queda mal con todo el mundo, en que tiene a la UDI descontenta, tiene a RN descontento, se le escapan los monos, los enanos se le van para el bosque, no controla a nadie, sale a hablar. Bueno, ayer lo potente que fue encontrarse con Piñera hablando a las 4 de la tarde y con Santiago quemándose a las 10 de la noche en plena cuarentena. Sí. El mismo día, o sea, no hay ningún sentido de esto. Sí. Porque por más de que la derecha se burló mucho de que Bachelet salía con los bonos, eso lograba tranquilizar a la gente. Es que a la gente le gusta esa weá del modo aspirina, así como que estoy para cagar, pero te paso 50 lucas, ya, listo. Y como que se dejan de... Está bien, pues, pero 50 lucas, pero ayer te pasaron 500 lucas. Claro. El tema y de la gente salió a huear igual, ¿cachai? Pero es que ese tema de las 500 lucas al final era como... yo lo sentía así como clase media, era como, bueno, vamos a defender a la clase media, bueno, 500 lucas, pero de a poco más que como el chiste del bombo fica, weón. Te tiene que pasar un canguro, weón, tiene que pasar esta weá por arriba, tiene que pasar
te pusieran como muchas trabas, o sea, no sé si muchas trabas, pero te ponían muchos peros y a la larga yo creo que muchos chilenos pensaron que incluso le iban, no sé, a mí, por ejemplo, que nos rebajaron un porcentaje del sueldo, pensamos que también no iba a llegar y no nos va a llegar. Pues. No va a llegar. No, pues como que solamente se privilegió en definitiva a la, entre comillas, clase media que quedó cesante o que le suspendieron sus actividades laborales, entonces no es un bono para todos, pues es un bono para algunos. Entonces yo creo que por ahí va el descontento y por la clase media. Yo defiendo mucho la clase media porque me considero clase media y no sé qué mierda alega los clases más pobres, que les llega a todas las weas, pero yo creo que por eso está como el descontento que quedó ayer, como que tomáis una medida de 500 lucas, pero para algunos. Entonces siguen siendo medidas para algunos y no para todos. Entonces yo creo que por ahí está el descontento social, por así decirlo, creo yo. Sí, es parte fundamental. También hay una crisis de credibilidad brutal, que es totalmente... O sea, el presidente sale a hablar y la gente no le cree, simplemente. Y ahora, en la práctica, hay que ver para dónde puede apuntar un gobierno que le quedan tantos meses como minutos en el agua, po. Y hablarle al gobierno ahora que le quedan 18 meses, lo está sufriendo, que esto pase pronto. Estamos a tal nivel de cagada que en la historia republicana última de Chile, estamos hablando de los últimos 50, 60 años, no ha habido ningún candidato, o sea, todos los presidentes han sido el que ha ido punteando 2 años antes de la elección. Y en este caso, tú ni siquiera veis ya una encuesta, como que en la práctica a nadie le importa. ¿Cachai? Entonces, o sea, aparece Lavín, aparece Jade, pero aparecen nombres porque hay que tirar nombres. Claro. Pero no hay mucha claridad sobre lo. Claro, Isquia, y aparece un rato Isquia, y como que da la sensación de que post Bachelet, desde el año 2005, 2004, que la centro izquierda no tiene ni siquiera un nombre decente para tirar. Y da la sensación de que la centro derecha desde el año 2015, 2005 no tiene un nombre decente para tirar que no sea Piñera. Y ya la gente se le aburrió. O sea, Goldborn se le cayó, se me olvidó. Goldborn no se la conchaba. Longueira se cayó. Longueira se la conchaba los meados. Sí, se enfermó, entre comillas. Sí. Es triste eso, pero en la práctica sí. Oye, a ver, asentemos un poco. Finalmente, lo que se ha aprobado por la Cámara de Diputados finalmente es una reforma constitucional. Nadie ha hablado como de esta política, en realidad. Se aprobó una reforma constitucional que en realidad lo que hace es bypasearse una iniciativa del propio presidente de la República. Eso creo que desconocer eso sería ser miope, en realidad. Creo que hay que partir de ciertas cosas. Se aprobó una reforma constitucional porque efectivamente el gobierno llegó tarde. Las razones de por qué se hace por esta vía llegó tarde. Y finalmente se establece una reforma constitucional en una cláusula transitoria para la Constitución, que va a ser la 39ª, en donde se va a aceptar finalmente, y lo que se aprobó hoy miércoles, se aprobó el retiro del 10%. Y lo que sí hay que señalar también que se rechazó el proyecto de ley, el artículo transitorio 40º, que es crear el Fondo Colectivo Solidario, que finalmente va a ser lo que iba a permitir recuperar, entre comillas, lo que tenían pensado los parlamentarios, recuperar esta plata que se va a retirar del 10%. Álvaro nos había dicho que era partidario de un sistema mixto, más o menos, o tripartito, derechamente tripartito. ¿Cómo sería? ¿Podéis tratar de explicarnos, Álvaro, cómo sería este sistema tripartito? Que básicamente también tú te referiste a que se ha sido incapaz de explicar este sistema tripartito y también si tienes conocimiento o no, si sabes cómo se hace básicamente en el mundo que es superior a nosotros, en el mundo como desarrollado. Claro. Básicamente, ¿cómo sería este sistema? Primermundista. O sea, primermundista, porque nosotros estamos
a nosotros siempre nos agarran para el huevo. Pues los alemanes se burlaron hace un par de meses atrás con un video de lo que nos había dejado Pinochet. Pues. Fue trending topic en Twitter. ¿Cómo sería este sistema, más o menos, en base a lo que tenemos nosotros hoy ahora? En general es lo que la OECD recomienda, porque sus principales países lo tienen, y funciona bien. Primero entendiendo de que las pensiones es un culo para todo el mundo. Sí. ¿Ya? No solo para Chile. Las pensiones es un culo para todo el mundo. Han pasado o van a pasar o están pasando por este problema. Tu experiencia en Aplaplac, en la península. Sí, pero lo que pasa es que el sistema español, muy dado a la cooperación, terminó fracasando en algunos aspectos, principalmente en el seguro de cesantía, por el abuso de los propios españoles y las propias españolas con eso. Cuando tenía un seguro de cesantía que te aseguraba una buena cantidad de euros, tenía el incentivo perverso a no buscar pega, que es lo que ellos le llamaban el paro. Pero lo que voy con este sistema tripartito es que la base tiene que ser siempre el Estado. Y que ojalá que el Estado mínimo te asegure una pensión de por lo menos un sueldo mínimo. Y ese es el gran punto acá. Claro, o sea, equipará con el sueldo mínimo. Eso es lo mínimo. Ya, hoy el sueldo mínimo son 320 y estamos 165. Exacto, es la mitad, eso es lo que prácticamente. ¿Cachai? O sea, tenemos 320, 500 y tenemos que, como sueldo mínimo, y tenemos que la pensión mínima solidaria es de 165.000 pesos. Y que tampoco la pensión mínima solidaria tampoco llega a todos. No, que tampoco llega a todos, pero, o sea, claro, no hay... ¿a quién debería llegarle, por ejemplo, a las dueñas de casa? O a los dueños de casa. Eso sería bastante bueno, ¿cachai? Pero en la práctica no llega a todos. Tenemos esta pensión solidaria porque para acceder a la pensión solidaria tú tenés que haber impuesto algo. Claro. ¿Cachai? Pero hay gente que efectivamente nunca trabajó o que siempre fue informal. Y punto, como no impusiste, no te llega esa pensión solidaria. Entonces, la pensión solidaria, ahí ya está el primer error. O sea, cuando el Estado no es capaz de ponerse con lo mínimo, porque el Estado cuando dice el sueldo mínimo tiene que ser esto, en la práctica está diciendo, bueno, no podéis vivir con menos de esa plata en Chile, po. Claro. Entonces, menos cuando viejo. Pero claro, menos cuando viejo. Ahora, este es un párrafo aparte. A mí me haría lo mismo que mi pensión fuera de 165.000 pesos si es que no tuviera que pagar remedios, si es que tuviera una buena salud, si es que no tuviera que pagar arriendo, pero eso tampoco pasa en Chile. Tampoco hay prestaciones sociales asociadas a la vejez. ¿Okay? El remedio te sigue costando lo mismo en la práctica. Entonces, la primera parte de este fondo que nosotros en Chile existe, que es lo que llamamos el pilar solidario. O sea, eso lo conocemos. No es ajeno. No, lo conocemos. No es ajeno, no, está acá. El pilar solidario que es de 165.000 pesos, ampliarlo y que llegue, no sé, a unos 320.000 pesos porque es el sueldo mínimo. ¿Ya? Y que cada chileno, pase lo que pase, va a recibir el sueldo mínimo en pensión. Pase lo que pase. ¿Me hacer una pregunta, Raúl? Sí, esa como que en definitiva tu opción es que partamos siempre por la base de que el mínimo para todo. El mínimo. El mínimo para todo, para el que imponga una cagada como para el que no imponga. Exacto. Y eso es la base. Esa es la base de la pirámide. Como el segundo nivel de este elemento tripartito, el fondo solidario. ¿Qué es el fondo solidario? Que yo lo separo con el de reparto, que es el que fracasó en Europa y es lo que hemos estado conversando. Simplemente es un fondo donde de todo lo que vamos imponiendo, una parte vaya a este fondo. Puede ser, no sé, si vamos a imponer un 14, que el 4% de ese 14 vaya a este fondo. Sea administrado por el Estado, tenga una renta baja, o sea, no gane plata, pero no es necesario que gane tanta plata, ¿ya? Y que sirve para complementar el resto de las pensiones que ya son bajas. O sea, el Estado a través de impuestos se pone con el mínimo, con el sueldo mínimo, después viene este fondo solidario que nos complementa a todos, ¿ya? Y que ayuda a mejorar las pensiones, a que no queden en el mínimo, y finalmente en el último nivel, la AFP.
como el ahorro previsional que nosotros conocemos. O sea, vale decir, mi cuenta propia, me quedo con ella y esa plata es mía y nadie me la toca, ok, y es tuya. Y puede ser una APB, y puede ser la FP, y puede ser lo que quieras. Pero esa es la última parte de la pirámide, es para complementar tu pensión. ¿Ya? No es para que esa sea tu pensión. Dime. No, que mi pregunta es que finalmente, porque ¿sabes cuál es el problema que hay cuando a uno le habla que el Estado administre? Todos siempre tenemos esa duda de que finalmente el Estado es un mal administrador. Eso lo sabemos. Entonces, ¿en qué tú verías, por ejemplo, que dejamos de invertir el Estado? Porque finalmente el Estado va a entrar al negocio. Va a entrar al negocio, a la rentabilidad. ¿En quién va a invertir el Estado? ¿En carretera? ¿En trenes? Bueno, ¿o va a invertir en, no sé, en Estados Unidos, en la Pepsi? En lo que sea. Mira, es que por eso yo lo puse como un fondo que no tuviera tanta rentabilidad, porque en el fondo tampoco quiero que tenga alto riesgo. Es un fondo solidario, hay que cuidar esa plata de la gente, porque en el fondo va a ir complementando las pensiones que ya son bajas. Perfecto. En el fondo sí va a funcionar como la parte social, en el que los jóvenes vamos a ir complementando las pensiones de los más viejos, pero no pagando toda la pensión, porque el Estado va a ponerse con la base, con este sueldo mínimo. Nosotros vamos a complementar eso, y el Estado lo puede administrar y puede crear Ojo, las instituciones estatales independientes de los gobiernos sí funcionan bien en Chile. Por ejemplo, el Banco Central, que es un ente autónomo. Es autónomo. Por eso te digo, que este sea un ente autónomo, maneja de pensiones, ya con rentabilidades bajas, que no se le pida rentabilidades altas, ya que sí se le pida ser eficiente, de tener bajos costos, y que básicamente lo que haga es administrar, o sea, de que la plata que estamos poniendo en este fondo solidario, Álvaro Valenzuela, que tiene 35 años, ya María de los Ángeles Urrejola, que tiene 35 años, ellos vayan poniendo ese 4% y el Estado lo va administrando. Para gente que va entrando al sistema de pensiones, vale decir que está recibiendo su pensión. ¿Ya? Pero no es el sistema 100% solidario, no es el sistema de reparto, en donde nosotros los jóvenes pagamos toda la pensión de los viejos. ¿Ya? No es lo mismo. En este caso es totalmente diferente. No, claro, o sea, hay una diferencia totalmente distinta en eso, porque no es que vayamos a pagar el 100% nosotros ¿Y por qué quiebran esos sistemas? Porque básicamente cambió la pirámide geográfica, la pirámide etaria. Claro. Entonces hubo mucho viejo y poco joven. Poco joven, entonces, exactamente. Había poco flujo de sueldos para ir manteniendo a los viejos. En este caso, también puede pasar aquí en Chile, o sea, de hecho vamos camino para allá, a dar vuelta a esta pirámide, pero en ese que damos vuelta a la pirámide, antes de que eso ocurra, no voy a pagarle el 100% de la pensión a un viejo, lo voy a pagar solo el 40%. Oye, por dar un ejemplo. Y siguiendo este tema, a ver, tenemos una pregunta acá que finalmente, lo que tú nos explicas bien, ¿tú crees que los parlamentarios están perdiendo el foco? Porque los parlamentarios, como que la explicación que tú nos das es súper clara, es explicar este sistema tripartito, pero los parlamentarios buscan como, o no sé, quizás idealizan este sistema del 100%, de que sea solidario 100%. Entonces, como que los tecnócratas nos dicen una cosa y finalmente el corazón nos dice otra. ¿Qué opináis de esto? Entonces, ¿cómo? Yo no creo, independientemente de que Aplaplac sea una gran universidad, ¿cómo alguien como la Gile, o no sé, Macaya, por bueno, que estudian en San Marsali? Claro, bueno, como estudian en San Marsali con un gran inglés, como yo, o de las grandes universidades de este país, ¿cómo no te van a hacer este análisis? O sea, el sistema, tú ya lo dijiste, el solidario 100% está fracasado. Pero, por ejemplo, yo a Boric no lo veo hablando como tú hablas. Yo creo que Boric habla a veces mejor de lo que la gente cree. El tema es que es Boric. Ya está quemado para la... Ya, por mansplaining. Sí, pues está quemado para el 90% de la población. Sí. O sea, al final Boric se quemó con su lado cuando se sentó a negociar con el gobierno, y se quemó para el gobierno el resto del tiempo. Entonces, está ahí al medio. Pero en el fondo lo que está haciendo Boric, y ha sido uno de los grandes precursores de la segunda gran patita, que yo estaba interesado en el retiro del 10% porque es un golpe al sistema,
o sea, va a cambiar, si esto se aprueba, el sistema va a cambiar y vamos a tener que ver qué sale. Bueno, pero si corto dijo que iba a cambiar. Por eso, y el fondo de restitución, que es la segunda gran votación de hoy, era también muy importante, porque ese fondo era empezar a crear esta segunda patita que te estoy diciendo, la segunda pata de la mesa. Que fracasó, esa se rechazó. Exacto. Sí, fracasó, pero bueno, pero de alguna forma va a tener que restituirse esta pensión. Entonces hay que empezar a conversarlo. A ver, primero, los tecnócratas tienen razón en el sentido de que este sistema es más caro para el Estado. Lo que yo estoy proponiendo claramente es más caro, porque el pilar solidario pasa de ser 165 para algunos para ser 320 para todos. Claramente hay más lucas en esto. Totalmente. Claro, eso hay que poner esa plata y después tenéis que crear un ente autónomo que también el Estado se tiene que hacer cargo de él. Sí, por eso te digo, hay una cantidad de plata metida que es totalmente irreal pensar que no existe. ¿Ya? Al contrario, es real, es eso. Pero para eso, ¿cómo lo logramos? Primero, no lo más fácil, pero sí hay que empezar a preguntarse, bueno, ¿estamos haciendo buenos presupuestos en Chile? Hay que ser parte de esa discusión presupuestaria. Bueno, es necesario que el PIB, es necesario todo lo que gastamos en defensa, weón. Sí. Si estamos en Sudamérica, pues, weón, no estamos en Europa del Este, ¿cachai? Sí, no somos Serbia. Claro, entonces, no somos Serbia. Puta, ¿qué onda con eso en verdad? Dime. Y entonces, o sea, finalmente aquí hay alguien que se tiene que meter la mano al bolsillo, entonces finalmente, o sea, hay alguien que tiene que aceptar ciertas cosas, y eso son las 8 familias, no sé, Luxich, Angelini, el presidente encargado Juan Sutil, también el presidente de hecho, la Roulette, entonces finalmente ellos entonces se tienen que sentar y poner esta cosa sobre la mesa. A mí me resulta paradójico que ellos no sepan esta solución que me la estás dando tú. Es que, a ver, no son soluciones en la práctica, porque para ellos la solución pasa por otra forma, que es, bueno, si nosotros hacemos que la gente ahorre más, si hacemos que la gente gane más plata, si hacemos que la gente se jubile después, vamos a tener mejores pensiones. Y a eso voy con que la solución del tecnócrata, desde el punto de vista del tecnócrata, es 100% real. O sea, puta, es indiscutible, pues, weón. Si yo le doy más empleo a la gente, si la gente gana más plata, si la gente jubila después, si la gente cotiza más, que ojo, yo estoy de acuerdo con eso, o sea, debemos cotizar más, estamos de acuerdo. Es absurdo pensar que el 10% nos va a alcanzar. Entonces hay que cotizar más, hay que jubilar después, claro, porque estamos viviendo más. O sea, una persona que se jubila a los 65 perfectamente puede vivir 20 años más. Pero entonces hay que arrancar parte del corazón, pues entonces tampoco podemos pretender estar jubilando a los 65, y eso también nos tiene que caer a todos nosotros en nuestras cabezas, ¿no? Claro, pero pero ojo, las cosas no son excluyentes. Lo que yo te hablo de esta pirámide de sistema social no necesariamente tiene que ver con que puta, jubilamos a los instalamos esta pirámide pero jubilamos a los 65, no, hay que hacer esas cosas también, hay que aumentar la edad de jubilación sin irnos al chancho, obviamente, porque hay gente que literalmente va a estar trabajando 40 años, 45 años, entonces, aumentarle al año 46 a esa gente, aumentarle al año 47 a esa gente, que duele, ¿cachai? Si eso es real, es imposible pensar que no es así, pero quizá hay que hacerlo, o sea, estoy seguro que hay que hacerlo, estoy seguro que hay que cotizar más. El tema de cotizar más involucra de que le quitáis sueldo líquido a la gente. Y eso duele en lugares con sueldos bajos como los nuestros. Duele mucho.
Pero, ojo, en base al ejemplo que está diciendo Boric sí está planteando un fondo de redistribución en donde participe el Estado, empleadores y la persona. Que en el fondo es empezar a meter la puntita para que el sistema sea más mixto. Te van a decir, bueno, el tecnócrata va... ¿Hola? Sí. ¿Me escuchan? Sí, El tecnócrata puede salir a decirte, no, ¿sabéis qué? Puta, en la práctica el sistema ya es mixto, y sí, porque tiene un pilar solidario. Pero aquí no lo hablamos solamente que sea de 2 personas o de 2 partes, tiene que ser una mesa tripartita, una mesa de 3 patas, o quizás sumarle hasta una 4ª pata. Pero un sistema de pensiones, de seguridad social, tiene que ser más integral. ¿Ya? ¿Y por qué crees que no lo han pensado, no lo han visto así? Manteniendo nuestra teoría de que tenemos un gobierno de imbéciles. o porque ha faltado un poco de visión de parte de algunos asesores. Lo que pasa es que no es que tengamos un gobierno de imbéciles, sino que hemos tenido muchos gobiernos de imbéciles hace rato, posiblemente, pero en verdad, puta, tenemos una constitución también de imbéciles. Sí, parte de eso, o sea, ¿cachai? O sea, tenemos una constitución de dictadura que implementó, claro, que ayudó a implementar un sistema de pensiones que se creó en dictadura. De ahí, como cambiar la inercia de eso, o sea, para que este milagro ocurriera, porque es un milagro en la práctica, un milagro jurídico, tendría que haber, el quórum era absurdo, pero se logró. Pero para que se lograra un quórum de ese tamaño, tuvieron que haber pasado 30 años. Cuando Bachelet 1 implementa el pilar solidario, puta, también huellaron, pero ya salió. Pero cuando Bachelet ahora quiso implementar otras medidas, no salieron. Que ahora es lo que está llorando la derecha. ¿Cachai? Sí. O sea, la práctica sí estuvieron las ganas. ¿Sí? Oye, la conversación ha estado súper interesante. Y en realidad... Yo le dije, sí, cagándose, un tema muy... Pero oye, te queremos agradecer, Álvaro, en realidad, la participación y en realidad todo lo que nos habéis contado y todo lo que nos hayas aportado con tu conocimiento en Aplaplac y también, obviamente, tu opinión y por haber enriquecido este debate en tiempos complejos, que es difícil. Es súper difícil, con los ánimos polarizados, sentarse, conversar y compartir opiniones. Que eso lo vivimos todos quizás en nuestros círculos cercanos. Hay amigos de la vida que a uno les gustaría agarrarlo a 1, 2, 3 low y decirle, weón, vos eres un culiado que anda en la micro 108. Y de repente se olvidan esas weas. Pero te queremos agradecer que nos hayáis compartido tu opinión y también de tratar de... Porque una vez a mí un abogado, cuando yo recién estaba tratando de aprender, me dijo, Claudio, dame solución y no problema. Y en realidad lo que he tratado de hacer tú es como darnos una solución a este gran problema en el que estamos metidos todos nosotros. Y te queríamos agradecer, en realidad. Gracias por estar acá. Yo le agradezco el espacio, bueno, y invitarlo a usted, a la gente que está escuchando, a cuestionarse también los sistemas que tenemos y si podemos crear algo mejor. Quizás las soluciones parten desde Chile, y eso es fundamental. Hay veces que está bien mirar el mundo, la experiencia, está bien ser en la parte tecnócrata, pero tenemos que saber bien cuál es la carreta y cuáles son los bueyes, ¿cachai? Chile lleva 40 años poniendo primero la parte técnica por sobre la política. Esa guaya ya no resiste, está claro que ya no resiste más. Tenemos que preguntarnos primero qué queremos y después la parte técnica, que es cómo lograrlo, lo que queremos. Pero eso muchachos, ¿ya? Ya, Barbarillo, compadre, muchas gracias. Abrazo, gracias por entregar tus conocimientos y sabiduría, a pesar de que Claudio dice que habla Plac, pero nosotros sabemos yo sé que es una universidad más interesante que San Marcelli. Y que tu nivel de inglés claramente es mucho más superior que el de Claudio. Así que te invitamos a que podáis darle un like a Claudio para que podamos comprarle una suscripción de Duolingo, pues. Sí, como corresponde. Ha sido un gusto, muchachos. Igual, compadre. Álvaro.
Ya, que esté muy bien. Cuídense. Gracias por todo. Muchas gracias. Chao, chao. Chao. Cuídate. Y ya, pues, bueno, amigos, estamos cerrando esta edición. Nos fue volando en esta edición última mirada del pueblo, pues, weón. Última mirada. Aunque con esta chasca, weón, parezco Pauser, pues, weón. Puta, pero el mago enmascarado se nos fue, pues, weón, ni lo vimos, pues, weón. Estaba, pero sin cámara. ¿Qué vamos a estar viendo, weón? Es feo. Sí, está muy rico. Sí, era muy sí, también. Sí, bueno. Oye, interesante estos temas políticos. Yo creo que este capítulo, alguno va a ser de gusto de algunos y de odio para otros. ¿Sí? Pero yo creo que estos temas políticos es interesante que los toquemos en el podcast, que la gente lo escuche, que escuche una visión distinta a la visión popular que se está manifestando en muchos lados. Y que ahí intentan averiguar qué es lo que opinamos nosotros, po. A ver que las preguntas que se hicieron, las opiniones que se virtieron, los tecnócratas, metimos harto tecnicismo, así que espero que les haya gustado. Una de las preguntas que yo eliminé para este podcast, que la vamos a tocar después en el que sigue, es que era el derecho al olvido de Mia Khalifa. Y no solo eso, que es el derecho al olvido que le llamó la atención a un auditor que dijo, ¿qué es esa weá? Sino de por qué Claudio, siendo un hombre comprometido, está escuchando o viendo cosas de Mia Khalifa. Así que yo no la he visto en ninguna parte, yo tengo Twitter, la tengo en Twitter, y no he visto esa weá. Entonces... Es que me llegan datos, que lo que pasa es que uno es un abogado muy comprometido, entonces... Oye, saludemos a nuestros auspiciadores, pues, le damos las gracias a IPASOX. Los mejores calcetines, compadre. Si queréis salir con estilo, usa IPASOX y los mejores pantalones, las calzas más lindas para que usted le regale a su señora, esposa, polola, amante. O, si usted es muy alternativo, para los inclusivos también los puede utilizar, no hay problema. No hay problema. Oye, y también está nuestros amigos que ayudan a conducir con los ojos abiertos. Abogado para tu choque. Exactamente, compadre. Podía hacer cagar tu auto con tranquilidad. No contrataste seguro, pero tenemos abogado para tu choque ahí para que los abogados te defiendan ante tus problemas de tránsito. Oye, ¿estáis guatón? ¿O no? ¿Estáis guatoncito, no? Compadre, Álvaro dijo que tenía caluga. Justo me pilló cuando estábamos haciendo el podcast sin polera, po, pero ¿sabéis cómo lo compadre? Entonces, porque te acercáis a Activación Máxima, po, invitamos a que sigan a @activación_máxima con el potro de Macul, para que mantengan ese cuerpazo que tiene Raúl, weón. Puta, weón, este cuerpazo ahí para andar en el Porsche, weón, si no podéis meterte un Porsche, weón, aunque sea antiguo del año de la pera, haciendo una vaca culiada, weón. Aparte que son más bajos que la cresta, si te subís la weá como que toca en el piso. Te creo. Y finalizamos con nuestros grandes amigos de Busca el Norte Live, conversaciones interesantes los martes y los jueves a las 21:15 horas. Apaguen la tele y pongan el canal de YouTube o Instagram, Busca el Norte Live. Buscando el Norte, compadre. Bueno, qué buen podcast, bueno. Ayer yo me los vi y estuvo sumamente interesante. Hablaron de teleseries, weón, antiguas que yo decía, concha, mi madre, la vi cuando iba en el colegio, weón. Así que bueno, tema sumamente interesante. Este jueves, porque estamos grabando el día miércoles, a todo esto, hablan temas deportivos los días jueves y temas de actualidad y temas sumamente interesantes de contingencia los días martes. Así que no se los pierdan a las 21:15 horas. Pues ahí terminamos nuestro podcast, pues, amigos. Nos esperamos encontrar en la próxima edición con el capítulo 6. Así que espero que les haya gustado y hayan disfrutado esta noche o este día o esta tarde que estén escuchando esto. Exactamente. Raúl. Y nos vemos en la próxima edición. Nos vemos. Listo. Paz. Chaela. Paz.